Bendecimos al Señor, amén. Por supuesto, muy feliz de estar aquí, muy emocionado. Últimamente las palabras del Señor Jesús vienen a mi mente. Ya contando los días para nuestro viaje a los Estados Unidos y dejar nuestra iglesia, familia, nuestra nación. A veces uno se siente como cuando el Señor Jesús se fue a los cielos, ¿no? Yo a los hermanos de la iglesia les digo, les conviene que yo me vaya, pues cuando yo me fuere enviaré al otro. Pero también soy tentado a decirles, ¿no? A mi familia, me voy para preparar morada, para que donde yo esté, ustedes también estén. A este pastor se le ocurren pensamientos, ¿no? Sin embargo, siento en mi corazón que Dios nos está llevando con un gran propósito. Siento en mi corazón que en la mente de Dios hay un diseño, hay un plan, hay un objetivo. Y para ese objetivo Dios tiene que empezar a armar el rompecabezas, amén. Empezar a mover las fichas, empezar a traer cambios. Y justamente hoy quiero compartir con ustedes esa verdad acerca de la disposición del corazón para la obediencia. Porque ciertamente antes de tomar la decisión de dejar este país, mi corazón tuvo que ser tratado. Y el corazón de mi familia tuvo que ser tratado, no solamente el de mi esposa, sino también el de mis hermanos, el de mis padres. Siempre he entendido que cuando uno lleva la cruz, esa cruz es pesada y esa cruz afecta a todos a nuestro alrededor. Cuando Jesús llevó la cruz hacia el monte Calvario, ustedes saben que Él tropezaba y llegó un momento donde no podía llevarla más y caía al suelo. Pero Dios tenía a una persona que le ayudó a llevar esa cruz. Porque cuando uno lleva la cruz necesita ayuda, amén, necesita apoyo. Y Dios enviará en el momento preciso ese apoyo, esa ayuda. Y Jesús pudo llevar esa cruz en el cual fue crucificado para salvación de todos nosotros. Dios siempre tiene a sus hombres elegidos. Y en este caso, la obra de Dios no la hace una sola persona, amén. La hacemos todos en conjunto. La cruz, esa cruz pesada, muchas veces implica que la familia va a sentir ese peso, ese dolor, ese sufrimiento de esa cruz. En ese sentido, es la iglesia en este tiempo quien, por supuesto, nos está ayudando a cumplir los propósitos de Dios. Pero hay que tener un corazón dispuesto, amén. Diga corazón dispuesto. Y dile al que está a tu lado, dispón tu corazón a la obediencia, a lo que Dios quiere hacer en tu vida, a lo que Dios hará en tu vida. Si el corazón no está dispuesto, Dios simplemente encontrará oposición, un corazón renuente, contrario, alejado de Dios, con el cual Dios no puede trabajar. Eso se llama indisposición. Pero hoy y a través de este mensaje vamos a entender lo que es disponer el corazón para las obras de Dios, amén, para los planes de Dios. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 17. Quiero empezar diciendo que todos nos resistimos al cambio. A veces nos cuesta enfrentar el cambio, amén. Nos es difícil asumir el cambio, especialmente cuando se trata de pasar de lo cómodo a lo difícil, o que tal vez por ese cambio vamos a experimentar sufrimiento, privaciones, abnegación, o incluso vamos a experimentar el desprecio o el rechazo. Muchas cosas se experimentan cuando viene el cambio. Por ejemplo, cuando los hijos salen de casa, ¿verdad? O se van a casar. Cuán difícil es para los padres aceptar el cambio, para los hermanos aceptar, asumir el cambio. O cuando van a viajar a otro país,
o van a trasladarse de ciudad y los padres no los verán muy seguido como antes. Es por eso que en nuestra nación tal vez, muy particularmente, los padres no quieren que sus hijos se vayan de casa cuando se casan. Para ellos es más fácil incluso invertir para construir un segundo, un tercer piso, ¿verdad? O una casa al lado, porque no quieren aceptar el cambio, porque piensan que ese cambio les va a traer dolor, o tal vez les va a traer dolor a sus hijos, y quieren protegerlos de ese dolor. Por eso es difícil aceptar el cambio. Y cuando alguien se resiste al cambio, se pregunta lo siguiente. Uno dice, ¿por qué no todo puede estar como está? ¿Por qué las cosas tienen que cambiar? ¿Por qué no podemos seguir como estábamos? O como una familia unida, o como hermanos que caminan juntos y se sostienen y se fortalecen y se animan. Yo entiendo perfectamente que la noticia de nuestra partida ha causado un poco de incertidumbre, hasta de confusión y hasta de pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo? Cuando los pastores y mis enseñanzas a través de la radio empezaron a decir o a contar a las personas que nos íbamos a los Estados Unidos, muchos empezaron a llamarme o empezaron a visitarme también y me decían, pastor, realmente la noticia nos cayó mal. Gente que me escucha por radio me decía, pastor, yo hace años que lo voy siguiendo y voy recibiendo sus enseñanzas. Hace un tiempo mi familia fue restaurada, mi matrimonio fue restaurado. Básicamente él es el que nos enseña la Biblia, como no nos enseñan en otros lugares o en otras iglesias. Y justo ahora que yo quería congregarme, me dicen, no, en su iglesia usted se va. Una mujer mayorcita me decía, pastor, hace 4 años que le escucho y yo tengo una pila de libros, de cuadernos, de todos los apuntes que yo tomo de sus enseñanzas. Así que esta noticia no nos cae bien, no es de agrado para nosotros. De hecho, también siento la tristeza de mi familia, ¿no? De mis hermanos, de mis sobrinos. Un día se me partía el corazón cuando Davidcito, mi sobrino mayor, llorando me dice, no te vayas, tío. Y es ahí cuando viene un nudo en la garganta y no sabes qué responder. Hacer la voluntad de Dios no es cosa fácil. Ir por los caminos de Dios, andar con Él, oír su voz y obedecerle tiene un precio, exige un alto costo. Por eso dice, el que quiera ser mi discípulo debe renunciar a uno mismo, debe tomar su cruz y seguirme. Y seguir a Jesús, amados, no es nada fácil, porque vienen muchos pensamientos a tu corazón, de tal vez no volver a ver a los que amas, de tal vez que sea una despedida para siempre. Y la gente me decía, pastor, ahora recién entendemos, recién comprendemos que todas las enseñanzas que usted nos daba apuntaban a ser gente espiritual que pueda oír a Dios y obedecerle. Básicamente, amados hermanos, ese es el discipulado: oír a Dios, reconocer la voz de Dios y tener el corazón dispuesto a obedecerle, cual sea el llamado, cual sea el costo, en cualquier área de trabajo. Yo cuando compartí con mis hermanos, porque tuvimos una reunión, yo les decía, estábamos orando y ayunando y Dios nos mostró dejar este país, poder viajar y vivir en los Estados Unidos. Y al principio hasta para mí era difícil explicar, porque es difícil explicar. Pero saben, la Escritura nos muestra a través de varios ejemplos la decisión que uno tiene que tomar cuando escucha el llamado de Dios. Amén. O quedarte en ese lugar de comodidad, de felicidad, de tranquilidad, de complacencia, o tal vez enfrentar dificultades, necesidades, y tal vez enfrentar con muchos de los discípulos del Señor la persecución y hasta el martirio. Hay un ejemplo claro en la Biblia de lo que el apóstol Pedro quiso hacer en un momento dado, y es que él estaba tan maravillado
de poder ver a Jesús en su transfiguración, donde dice que Elías y Moisés descendieron para hablar con él y para hablar del camino a Jerusalén y de lo que Jesús iba a enfrentar al final de ese recorrido. Y dice que estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y en un momento dice que Jesús se transfiguró. Vaya conmigo a la escritura, Mateo capítulo 17, versículo 4. Tal vez podemos leer desde un poco más antes. Dice la escritura: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Repita conmigo: bueno es para nosotros estar aquí, que estemos aquí. Ese bueno es para nosotros muchas veces simplemente nace de un corazón maravillado, de un corazón que ha percibido una gran manifestación de Dios, una gran revelación de Dios. Ver a Jesús siendo transfigurado y a Moisés, el gran libertador, el gran sacerdote, el gran gobernante, la guía de todo el pueblo de Israel. Qué maravilloso debió haber sido. Y ver a Elías, el gran profeta, un hombre valiente, osado, tenaz, un hombre que incluso expuso su vida por causa de Dios, pero que tenía un propósito: reconciliar al pueblo con Dios, abrir los ojos para que solo Él reciba la adoración y no exista una adoración dividida. Eran grandes hombres de Dios, diga grandes hombres de Dios, grandes siervos de Dios. Y por supuesto, si yo les pregunto, ¿qué ustedes preferirían? ¿Estar con Jesús, con Moisés, con Elías, o tener que descender al valle para enfrentar la sanidad de un hijo? Amén. De un hijo lunático, porque dice que había una gran necesidad. Y tal vez esa necesidad puede traducirse como dificultad, puede traducirse como arduo trabajo, puede traducirse, amados hermanos, como sacrificio. Y cualquiera de nosotros elegiríamos estar con Jesús, ¿verdad? Hagamos unas enramadas, decía Pedro, porque bueno es para nosotros estar aquí. Y en base a ese pensamiento, yo quiero decirles y quiero animarles a poder tener un corazón dispuesto a enfrentar la dificultad. Amén. A enfrentar lo que nos depara el ministerio, lo que nos exige el ministerio. Puede ser que hayamos llegado a un lugar muy cómodo, un lugar muy conveniente. Cuando yo hablaba con mis hermanos les decía: cuán difícil fue para mí entender el plan de Dios y despojarme de todo aquello a lo cual yo me había aferrado. Porque ¿quién más orgulloso que yo, amados hermanos, de poder haber levantado una iglesia, construido una iglesia, haber sido usado por Dios para obtener una radioemisora que alcanza a la ciudad y a otras iglesias con el mensaje del evangelio? Y Dios me traía a memoria nuestros primeros pasos al plantar la Escuela de Cristo aquí en Bolivia. Y yo me sentía un poco realizado y decía: voy a construir este templo acá y una casa pastoral, y aquí vamos a vivir hasta que Dios vuelva. Y voy a ver a mis hijos crecer. ¿Sabe? Cuando usted va a visitar la casa pastoral o la iglesia, es un lugar hermoso, es un lugar hecho con mucho amor. Amén. Con mucho esmero. Así que yo me había establecido, yo me había afirmado en ese lugar. Y cuando nuevamente Dios me llama a la oración y al ayuno, yo no sabía lo que Dios estaba logrando en mi corazón o cambiando en mi corazón, porque Él tenía un llamado para nosotros, pero Él tenía que asegurarse primero un corazón dispuesto. Amén. Un corazón dispuesto a la obediencia y un corazón que tenía que aceptar los planes de Dios. Por lo tanto, Dios me habló y me dijo: lo primero que tienes que hacer es renunciar al ministerio, entregar el ministerio, entregar la radioemisora, morir al nombre de la iglesia. Y yo me resistía a hacerlo porque
Como Pedro, yo estaba cómodo en ese lugar. Amén. Yo me preparaba en cada culto, ¿no? En cada tiempo de alabanza, de adoración, en cada reunión de oración. Y estaba feliz. Estaba muy feliz como Pedro. Como Pedro. Pero sabe, muchas veces nosotros no podremos oír la voz de Dios y no podremos hacer su voluntad si es que no nos despojamos de aquello que amamos o nos desprendemos del lugar donde estamos. Amén. Dios no puede llevarte a otro lugar si estás completamente establecido. Por eso en la Biblia se nos habla mucho acerca de los peregrinos y los extranjeros, y de hombres como Abraham que tenían simplemente una tienda y Dios les decía: establécete, y después nuevamente desarma esa carpa, esa tienda, ese tabernáculo, y tienes que ir a otro lugar. En esta vida tenemos que tener ese corazón, ese sentir en nuestro interior que no pertenecemos a este lugar. Amén. Pertenecemos a otro lugar y le pertenecemos a Dios. Y Dios tiene que llegar a ser Señor y dueño absoluto de nuestra vida. Y solo así, amados, nosotros podemos después decir: amén, Dios, creo que tú tienes un llamado. Tienes otro trabajo para mí, otra área de trabajo. Y cuando empecé a sumergirme más en esa oración, empecé a entender que Dios nos abría las puertas para los Estados Unidos. Quiero que abra su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, porque ahora quiero mostrarle otra figura, la figura del apóstol Pablo, quien era alguien completamente diferente al apóstol Pedro. Porque el apóstol Pablo no era alguien que evitara los lugares difíciles, ni tampoco tratara de proteger a los demás de esos lugares difíciles. Pablo, amados, es un ejemplo vivo, es un ejemplo de un hombre espiritual, de un hombre celestial. Y fíjese cómo él le instruye a Timoteo con estas palabras. Le dice: tú pues, hijo mío, segunda Timoteo capítulo 2, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y la frase sufre penalidades se refiere a soportar las dificultades y pruebas que vienen como parte de la vida cristiana y del compromiso con Cristo. Se enfatiza la importancia de perseverar en la fe y no retroceder ante los desafíos, tal como un buen soldado en el campo de batalla. La penalidad puede incluir persecución, sufrimiento, dificultades financieras o cualquier otra prueba que los cristianos enfrenten. Y dice el versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, la imagen del soldado se utiliza para ilustrar la necesidad de compromiso, amén, y de disciplina en la fe, así como la disposición a sufrir por causa de Cristo. Un soldado entonces no se enreda en ningún asunto civil, ni tampoco retrocede ante el enemigo. Del mismo modo, el cristiano no debe dejar de seguir a Cristo por las dificultades de la vida. Amén. Sufre penalidades. El versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Este pasaje bíblico, en este pasaje, Pablo exhorta a Timoteo recordándole que el camino no va a ser fácil. Amén. Le está diciendo que el labrador debe primero trabajar. En otras palabras, experimentar ese trabajo antes de ver el fruto. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? El apóstol Pablo, amados, era ejemplo en todo. Por supuesto, él también era ese labrador y le dio ejemplo a sus discípulos. Por lo tanto, nadie que dice a la congregación o a los hermanos que deben enfrentar dificultades es apto para decirlo si él mismo no lo experimenta primero. Amén.
tiene que experimentar para poder enseñar y para poder ser ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo experimentó? ¿Qué dificultades él experimentó? La Biblia nos habla que experimentó un sinfín de problemas, de tribulaciones, de persecuciones, de escasez, de prisiones. El apóstol Pablo experimentó rechazo, experimentó la soledad, ser incomprendido, ser difamado, calumniado. El apóstol Pablo experimentó el sufrimiento y le dice a su discípulo: tú también sufre penalidades por causa de Cristo. Lamentablemente en este tiempo la iglesia está siendo preparada con un evangelio diluido, un evangelio muy fácil, a poder más bien huir de la persecución. Amén. Caminar lejos del sufrimiento, no experimentar el dolor, la escasez, la necesidad. Pero el apóstol Pablo era un verdadero cristiano, era un verdadero discípulo del Señor, por lo cual fue calificado para poder enseñar estas verdades a la iglesia de ese tiempo. Nosotros también ahora, amados hermanos, tenemos que tener ese coraje, esa valentía, esa firmeza para enfrentar lo que Dios ha diseñado en su plan para nosotros. Amén. Mi esposita me decía, pero allá en los Estados Unidos, te quiero advertir, me dice, que puede ser que no nos vaya bien, puede ser que no tengamos lo suficiente, porque yo en la visión que tengo y en la expectativa que tengo, yo me veo enseñando delante de las personas. Yo me veo levantando una iglesia, teniendo nuevamente discípulos y compartiendo el mensaje del evangelio. Pero ella me dice, no sé si siquiera vas a poder trabajar, porque como ustedes saben, las leyes allá con la nueva presidencia están siendo un poco más rígidas. En ese sentido, hay miles de personas ya deportadas, indocumentadas, y en algunos casos se dice que hasta gente inocente está siendo deportada. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros allá. Un pastor me decía, yo te puedo contactar con los Bautistas del Sur, y esa asociación, me dice él, está buscando plantadores de iglesias, pastores que ya han tenido experiencia de haber guiado a una congregación. Y yo le decía, yo califico, porque no solamente tengo experiencia, sino que he estudiado la palabra, he entrado a la escuela de Cristo, he hecho mis estudios en el Instituto Internacional Harvard-Stein, donde te conceden, ¿verdad?, un diploma. A ver, los que han estudiado en la escuela de Cristo, ¿qué dice su diploma? Plantador de iglesias, ¿verdad? Así que si viajan a Estados Unidos ya saben con qué cartón ir. Pero no vayan a los pentecostales, vayan a los bautistas. Ellos trabajan de esa manera. Bueno, creo que las asambleas de Dios también tienen su propia organización y necesitan obreros, necesitan pastores, necesitan misioneros, ministros de Dios que puedan enseñar el evangelio. Y yo estaba entusiasmado y decía, gloria a Dios, este puede ser el camino, no solamente llegar a Estados Unidos, no solamente que Dios ya se haya glorificado dándonos habitaciones para mi esposa, para mis hijos, un lugar de residencia, sino que también podemos ya empezar una obra allá. Pero amados hermanos, en oración yo le decía, Señor, solo guía mis pasos. No quiero hacer cosas por preocupación humana, por seguridad, ¿verdad?, personal o familiar, porque por supuesto cualquiera que llega allá ya quisiera tener una congregación, una iglesia plantada con una casa pastoral que pueda recibir a la familia pastoral. Pero en oración Dios me ponía simplemente, busca mi rostro, llénate de mi espíritu, y cuando llegues a ese lugar, las palabras que salgan de tu boca crearán esa hambre y esa sed espiritual que la misma gente querrá venir a oír. No debemos preocuparnos por llegar y establecernos en una iglesia construida. Más bien la visión bíblica es predicar el evangelio, hablar con el necesitado, llevarlo a los pies de Jesucristo y bautizarlos. Y es ahí donde empieza una comunidad de nuevos creyentes y nuevos discípulos. Amén. Esa es la manera bíblica
de plantar una iglesia, de levantar un nuevo cuerpo de creyentes. El apóstol Pablo dice en la Escritura que el Espíritu le guió a Macedonia, donde ya estaba una mujer con el corazón dispuesto a oír la verdad. Y cuando el apóstol llegó, predicó, dice públicamente, y la mujer le quedó atenta y quería oír más de esas verdades, y llevó a toda su familia y les llevó a los apóstoles a su casa, y ahí se levantó la primera iglesia de Macedonia. La Escuela de Cristo ha sido un gran instrumento para imprimir esas verdades y la manera de hacer las cosas en nuestros corazones. Amén. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo en Hechos capítulo 8, verso 5. El ejemplo de un simple creyente, un discípulo, no era apóstol. Estoy hablando de Felipe, al cual el Espíritu Santo le habló de forma directa. Y fíjese la disposición del corazón de Felipe, que estaba inclinado a la obediencia. Y tal vez esto es algo que a muchos no nos va a gustar, porque Felipe fue sacado de un gran avivamiento, de un gran mover del Espíritu Santo. Dice que muchos milagros ocurrían a través de sus manos. Él echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos y predicaba, y la gente le oía y la gente creía. En medio de ese movimiento del Espíritu Santo, él oyó la voz de Dios que le decía: ahora vete a un lugar, a Gaza, por un camino que es desierto. Dice así la Escritura, Hechos capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. Diga conmigo: avivamiento, despertar espiritual. Eso es lo que estaba ocurriendo en esta ciudad. Tan fuerte era el mover de Dios, dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron lo que Samaria había recibido de parte de Dios, versículo 14, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 17, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Una tremenda historia, ¿verdad? Un tremendo mover de Dios. Un gran hombre de Dios siendo levantado, siendo usado por Él. La gente estaba con expectativa de tal vez hacer más reuniones, de hacer congresos, convenciones, invitar a otras ciudades, evangelizar y traer multitudes para que oigan el evangelio verdadero y reciban al Espíritu Santo. Sin embargo, amados hermanos, en medio de ese mover de Dios, a Dios le plació sacar a su discípulo y llevarlo a otro lugar para hablar simplemente con un solo hombre. Amén. Un solo hombre, que dicen los historiadores, a través del cual llegó el evangelio al África. Fíjese usted, si Felipe no hubiese tenido un corazón dispuesto a obedecer al Señor, el evangelio no hubiese salvado a esas personas, no hubiese llegado a otro continente. Pero gracias al Señor que había un discípulo sensible a su voz. Amén. Sensible y humilde. No era Felipe alguien ya arrogante, una persona que decía: miren cómo el poder de Dios se manifiesta a través de mi vida. Yo estoy preparado para grandes cosas. Dios me ha levantado para grandes obras. Llévenme delante de las multitudes. No, este era un hombre humilde, un verdadero cristiano. Un cristiano verdadero es humilde, porque tiene la naturaleza de Jesucristo. Un hombre manso y humilde como el Señor Jesucristo. Oyó la voz del Espíritu Santo y sin dudar, él simplemente salió. Tal vez se llevó alguna muda de ropa y simplemente fue en busca de este hombre necesitado de oír el mensaje de salvación. Amén.
así también nosotros, amados, tenemos que estar dispuestos a ir donde Dios nos envíe. Y en ese sentido, nosotros hemos arreglado nuestro corazón con mi familia, con mi esposa especialmente, y hemos decidido donde Dios nos lleve, donde Dios nos envíe, ahí estaremos haciendo su voluntad. Si vamos a hablar con una pareja, si vamos a hablar con una familia, si vamos a hablar con un joven, allí estaremos haciendo su voluntad. La voluntad de Dios no siempre implica multitudes. Amén. Grandes congresos, grandes eventos. La voluntad de Dios a veces simplemente implica tocar la puerta del vecino, hablarle del Señor, restaurar su corazón, oír sus quejas y guiarlo a los pies de Jesucristo a través de la fe. Amados hermanos, el verdadero éxito del cristiano es simplemente estar en el centro de la voluntad del Señor. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo no entendía qué era conocer los caminos del Señor. No podía comprender que Moisés conoció los caminos del Señor, hasta que pude entender que simplemente conocer los caminos del Señor es andar con Él. Amén. Porque al andar con Él estás en sus caminos. Y andar con Él, amados, tiene que ver con ser gobernado por el Espíritu Santo. Que Él sea el Señor y dueño de nuestras vidas, y que nosotros simplemente seamos siervos obedientes. Siervos obedientes. Dice el versículo 26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo: levántate y vete al desierto. Amén. Esa es la sensibilidad que nosotros debemos tener en nuestra comunión con Dios. Algo asombroso sucedió con este simple discípulo. Y eso es algo que me impacta. Usted, cuando lee el libro de los Hechos, usted empieza a ver a Pedro y a Juan, ¿verdad? Y usted empieza a contemplar los milagros. Pero en ese capítulo, la dirección del cielo, el enfoque del cielo cambió de lugar y se acentuó sobre Felipe. La Biblia dejó de hablar de los apóstoles y empezó a hablar de Felipe. Amén. Eso es algo maravilloso. La atención de Dios estaba sobre Felipe, sobre un hombre común y corriente, pero que había dispuesto su corazón y le había dicho al Señor: Señor, simplemente mi vida te pertenece. Simplemente mis pasos te pertenecen, mis años te pertenecen. Haz conmigo lo que tú quieras. Y Dios, al tener su corazón, empezó a hablarle y empezó a guiarle. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Veamos Isaías capítulo 6 versículo 1, porque ese es otro ejemplo de un profeta que también dispuso su corazón a obedecer al Señor. El profeta Isaías escribe en el capítulo 6 verso 1 y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y según estudiamos ese libro, para los israelitas era un año difícil en que la nación había pasado por momentos difíciles. Sin embargo, Dios llamó a alguien de entre la multitud y le dio una revelación. Isaías, nos cuenta la Biblia, pudo oír la voz de Dios que hizo una pregunta. Isaías 6:8, ¿irá por nosotros? Si usted toma en cuenta estas palabras, no era una conversación con Isaías. Amén. Isaías no estaba hablando con Dios. Es más, dice la Biblia que cuando Isaías llegó a ese lugar y contempló la santidad de Dios, él se sintió impuro, se sintió un hombre pecador, un hombre desobediente, un hombre que no era digno de contemplar la santidad de Dios. Pero él se sumergió en oración y en esa intimidad a tal punto, amados, de poder oír una conversación. Isaías oyó una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes decían:
¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? En otras palabras, Dios necesitaba un representante, un embajador, amén, un siervo que hablara por su cuenta. E Isaías en ese momento dispuso su corazón y le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Es en esos momentos, amados, de oración, de intimidad, de búsqueda, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, donde empezamos a oír los planes de Dios, empezamos a discernir la mente de Dios, y llegas a un momento en el cual tú le dices: Señor, realmente yo quiero servirte, y realmente creo que ya no nos resta mucho tiempo, y no importa si mis hijos todavía son pequeños, y no importa todavía si muchas cosas no sabemos qué va a suceder con nosotros allá, pero estamos dispuestos, Señor, si tú quieres que nosotros abramos allá una iglesia, un lugar de estudio bíblico, que nosotros empecemos a compartir la palabra, envíanos y úsanos. Al principio es un poco difícil porque uno dice: y todo lo que nosotros hemos hecho en este lugar, y todo el trabajo realizado. Hablando con mis hermanos, bueno, a veces tenemos esas conversaciones íntimas, ¿verdad? Y ellos me preguntaban si yo estaba seguro, si realmente era la voluntad de Dios. Uno de ellos me decía: bueno, te podemos dar mucho dinero para que te quedes. ¿Cuánto necesitas? Me decían. No, pues no me estoy yendo por necesidad. Tampoco nos estamos yendo porque la situación económica es mucho mejor allá, o la política, amén, o el nivel de vida. Bueno, todos sabemos que es el primer mundo. Y de hecho el pastor Fernando trajo fotografías de allá, ¿sí o no? Y es un lugar realmente que uno desearía poder vivir allá. Tiene tantas facilidades. Pero amados, eso no es lo que nos motiva, ni lo que nos debe motivar. Lo que nos motiva es simplemente servir al Señor en esos campos que Él ha preparado para nosotros. Todavía ni siquiera sabemos si son campos fructíferos o fértiles. Solo sabemos que Dios nos está enviando a ese lugar. Yo pensaba en mi corazón y decía: ¿cuánto tiempo tenemos en esta vida? ¿Cuántos años más nos resta? Por lo menos yo estoy yendo ya a los 50 años. Tengo 48 en este momento. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en esta vida? Tal vez hasta los 70, tal vez hasta los 80, no sabemos. ¿Cuánto tiempo usted cree que todavía va a vivir? Y Dios me mostraba y me hacía una comparación y me decía: no te preocupes tanto de tu familia o de volverlos a ver, porque ustedes estarán viviendo 1000 años juntos y en mi presencia. Yo decía: Señor, realmente 1000 años es mucho tiempo, ¿verdad? Y no es nada comparable a 30 años que te puedas privar de aquellos que amas. Yo les decía: nos vamos a volver a ver y nos vamos a gozar de haber hecho lo que Dios nos ha pedido, y vamos a traer fruto para Dios, y ese será nuestro consuelo y nuestra mayor recompensa, haber aprovechado bien el tiempo. Y aunque vivamos a millas de distancia, y aunque tal vez nos veamos poco, vale la pena hacerlo para la gloria de Dios, para la extensión de su reino. Volviendo a este personaje Isaías, la palabra nos muestra que su vida no iba a ser fácil. Y esto es lo difícil de digerir. Isaías se sentía indigno e incapaz y lleno de culpa, pero desde su corazón le dijo: tómame y úsame, Señor. Y tal vez nosotros no somos los mejores hombres, los mejores siervos, la gente más capaz, pero tenemos el corazón dispuesto y tenemos el corazón que quiere dar fruto para Dios. Dios en muchas partes de la Escritura habla con Isaías y le dice: tú vas a descender a un pueblo que no te va a escuchar. Les vas a predicar hasta que estén espiritualmente sordos y ciegos, porque son una sociedad que ya está bajo juicio. Pero yo te voy a dar una palabra y una revelación, de tal manera que la gente que escuche, 1 de cada 10 abrazará el mensaje, creerá el mensaje.
Y saben, esto no es algo cautivante, ¿verdad? No es algo que gana tu corazón. El hecho que Dios te diga que el lugar donde vas va a ser un lugar difícil, un lugar donde la gente tiene el corazón endurecido, inclinado a lo material. Su corazón está lleno de egoísmo y de avaricia y de codicia. Yo perfectamente escuchaba y comprendía el reporte del pastor Fernando cuando decía: allá la gente simplemente escucha 15 minutos el evangelio, 20 minutos a lo mucho. La gente no quiere oír la verdad, no está dispuesta a oír la verdad, porque si van a escuchar la verdad les va a demandar un cambio, les va a demandar arrepentimiento, les va a demandar abnegación por causa de Cristo, y es algo que ellos no quieren oír de un evangelio que les demanda sacrificio. Y a ese lugar Dios nos está enviando. Y yo sé que el viaje del pastor Fernando no ha sido simplemente un viaje para bendecir a un grupo de personas en un aniversario, sino que yo sé que Dios lo llevó para tener una visión celestial de lo que Dios quiere hacer en ese lugar. Y Dios abrirá el camino. No es casualidad que ya los tres tengamos también nuestro pasaporte y visa para entrar a los Estados Unidos. Dios quiere hacer algo poderoso en ese lugar. Amén. Pero quiero decirle que el camino no será fácil. Sin embargo, amados hermanos, Isaías recibió el llamado, aceptó la tarea y empezó su ministerio, llegando a ser uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Hoy en día se conoce el libro de Isaías como el quinto evangelio. Amén. Después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Isaías habla perfectamente desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. Miren, si Isaías no hubiese obedecido, nosotros no hubiésemos recibido tanto consuelo a través de sus escrituras. Quiero que abra la Biblia en Isaías capítulo 41, verso 10. Constantemente somos consolados por estas palabras, somos fortalecidos y restaurados por estas palabras. Isaías escribió: no temas, inspirado por Dios, porque Dios le decía: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cuántas veces, amados, hemos sido restaurados? Hemos sido restaurados por estas palabras, animados, consolados. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Fíjese que fue Isaías quien habló acerca del nacimiento del Señor. Isaías capítulo 53, verso 5. ¿Estamos bien? Isaías 53, 5. Perdón, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué tremenda revelación recibió Isaías acerca de aquel que iba a venir. Isaías 53, 5 habla también acerca de las aflicciones del Señor y de cómo por sus llagas nosotros somos curados. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Aleluya. Isaías 58, versículo 11. Y Jehová dice: te guiará siempre y saciará tu alma en sequedad y fortalecerá tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas no faltan. Realmente yo veo esta palabra como una promesa de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Sobre la vida de los pastores y sobre mi vida. Léalo de nuevo. Dice: y Jehová te guiará siempre y saciará tu alma en sequedad
y fortalecerá tus huesos y serás como huerto de riego. Saben, cada vez que alguien nos llama por teléfono para agradecer por la enseñanza, por la prédica, son personas que nos dicen: hay algo especial en las enseñanzas de ustedes, algo que no se ha oído, no se oye en las iglesias. Y simplemente ahí yo puedo ver la gracia de Dios y esta promesa que se cumple en nuestras vidas, porque dice: serán como manantial de aguas, cuyas aguas no faltan. Amén. Cuando yo escucho a mis hermanos predicar, digo: Señor, qué revelación, qué gran verdad, qué profundidad, qué exactitud en la explicación. Y eso nutre nuestro corazón, porque son como esas aguas vivas. Amén. Manantiales de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías capítulo 45, verso 22, dice la escritura: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En este tiempo nosotros le quiero contar un poquito acerca de cómo van las cosas. Y es que antes de nuestra partida tenemos que dejar todo en orden, ¿verdad? Todo en orden. Una de nuestras grandes preocupaciones era: ¿qué vamos a hacer con el auto que hemos adquirido y que estábamos pagando mensualmente? Por milagro de Dios, una persona antes de viajar a los Estados Unidos nos dice: pastor, quiero poner por la radio un anuncio de la venta de un auto. Yo estaba en ese momento en la universidad averiguando dónde podíamos celebrar una reunión para jóvenes, y me llama esta persona y me dice: he oído la radio y quiero vender mi auto, ayúdeme, ¿cuánto cuesta la publicidad? Y me explicaba, ¿no?, las especificaciones del auto. Y yo le decía: ¿y en cuánto quiere venderlo? Y él me decía: en tanto. O si no, tal vez le puedo dar a alguien para que pueda manejarlo como taxi, como trufi. ¿Usted no conoce a una persona que necesite una movilidad? Y yo le dije: yo necesito una movilidad. No tenemos un auto, porque habíamos vendido con mi esposa el que teníamos, uno pequeño, para la construcción de la iglesia. Y ya somos 7 en la familia. Bueno, éramos 6, ¿no?, antes de que llegue Nathan. Éramos 6 y no teníamos auto, y le decíamos: Señor, bendícenos con un auto, una movilidad. Y nos llamó esta persona y nos dice: bueno, entonces si usted necesita un auto, quédese con el auto, me dice. Pero yo quiero un auto, pero no tengo dinero. Bueno, pero podemos arreglar, me dice. Yo realmente no necesito el dinero en este momento. Usted me puede enviar a los Estados Unidos haciendo un depósito mensual. ¿Cuánto nos puede pagar mensual?, me dice. Yo le dije: $500. Está bien, me dice. Creo que llego a 350. Está bien, me dice. Quedemos en $350. Usted haga cálculos, ¿no? Para $14,000, ¿en cuántos meses teníamos que haber pagado? Más de 2 años. Y él me dice: no hay problema, estoy yendo con las llaves, con el auto, muéstrale a tu esposa. ¿Por qué más bien no le dices: ven para afuera, tengo una sorpresa para ti, y le muestras el auto? Y así lo hice, y mi esposa miraba el auto y no entendía nada, ¿no? Y nos quedamos con el auto. Fuimos pagando mensualmente, llegamos a $5,000 y un poquito más. Sí. Lo hemos usado por más de 1 año y 6 meses, 7 meses. Entonces, ahora que nos vamos a Estados Unidos, decíamos: ¿qué vamos a hacer con el auto? Necesitamos un comprador. Mis hermanos me decían: jamás lo vas a poder vender en $14,000. Vas a perder como $2,000. Y decíamos: ¿cómo no podemos perder nada? Y justo en esta época, ¿no?, donde no hay dólares, la gente te paga en bolivianos. Así que orábamos y le decíamos al Señor: ayúdanos en base a estas palabras, ¿no?, a estas promesas. Yo soy el Señor tu Dios, no temas, yo te ayudo. Y yo me tomo de esas palabras, ¿no?, muchas veces. Ya que me has dicho que me vas a ayudar, ahora necesito tu ayuda. ¿Y sabe qué sucedió? Una de las amigas de mi esposa dice: bueno, ya que se están yendo y quieren vender el auto, yo les puedo comprar y les puedo pagar la totalidad, los $14,000. Y decíamos: trato hecho, solo necesito un poco de tiempo para poder reunir esa cantidad de dinero. Ella emprendió la campaña,
Lamentablemente mucha gente no pudo ofrendar en este tiempo, así que volvimos al mismo sitio, no teníamos comprador. Y el dueño del auto se enteró de nuestro viaje, me llama y me dice: sé que están tratando de vender el auto, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Todo lo que ustedes han reunido hasta la fecha, yo se los puedo devolver a ustedes y ustedes me devuelven el auto en la condición en la que está. No pudo haber mejor respuesta de Dios y mejor trato. Dios siempre adelantándose, amén, haciendo milagros en nuestra vida. Así que en estos días ya estamos haciendo la transferencia. Nos devolvió todo el dinero. Con ese dinero nos vamos a comprar un último modelo allá. Bueno, no va a ser último modelo, pero va a ser un auto para 7 personas. Un hermoso auto. Y también Dios nos bendijo con una familia que ya nos está esperando. Ya están preparando el lugar. Podemos estar con ellos viviendo, dice, hasta que nos establezcamos. No nos han dado fecha, pero mi esposa dice: no son 2 años, podemos estar todo el tiempo que querramos. ¡Qué bendición! Me dice, está preparando en el jardín algo para los chicos. Me dice, no sé qué es una sorpresa. Y saben, esas cosas a mí me impresionan y me hacen ver que Dios es un Dios fiel y es un padre que cuida de sus hijos, que se preocupa de sus hijos. Estamos con una gran expectativa de llegar allá. Estamos muy emocionados. Dios haciendo milagro tras milagro. Incluso al llegar allá tendré mi licencia de conducir internacional, cosa que no se consigue en este tiempo de manera fácil. Pero Dios tocó a una persona y ya estamos haciendo los trámites. Saben, tenemos muchos testimonios que podríamos contar acerca de la fidelidad de Dios. Pero quiero terminar esta enseñanza con otro ejemplo más acerca de un corazón dispuesto a la obediencia. Hechos capítulo 21, versículo 8. El apóstol Pablo fue sin duda un hombre de obediencia radical en lugares difíciles, y su viaje está íntimamente registrado en la Escritura por el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 21, versículo 8. Al día siguiente, los que estábamos con Pablo partimos y llegamos a Cesarea y entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos quedamos con él. Este hombre tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, y como estuvimos allí muchos días, dice, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, el cual vino a nosotros, tomó el cinto de Pablo y se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, este hombre Ágabo no era un falso profeta, amén, no vino con mentiras. Él habló de parte de Dios, estaba declarando las cosas que habían de suceder. Lamentablemente se quedaron con la mitad del mensaje o la mitad de la visión, porque simplemente vieron a Pablo en prisión, pero no vieron el resultado del trato de Dios con ese hombre, amén, y del fruto que dio el apóstol Pablo estando en la cárcel. Simplemente vieron el lado negativo, el lado difícil, y le decían a Pablo: no vayas, no viajes, porque el Espíritu de Dios nos muestra que no te irá bien. Te amarrarán, te tomarán preso, te azotarán, te meterán en una cárcel. Y saben, tanto era el amor de este profeta y el amor de la iglesia por el apóstol Pablo, que dice que todos le rogaban diciéndole: no vayas a Jerusalén. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Él les dijo: ya dejen de entristecer mi corazón, porque yo incluso estoy dispuesto a dar la vida por el Señor. Ese es un corazón dispuesto a la obra de Dios, amén. Enfrentar cosas difíciles, enfrentar tormentas, enfrentar escasez, enfrentar la soledad, la traición, ser dejado solo, porque el apóstol Pablo cuenta en sus escritos que no estaban, dice, con él en su defensa, sino que le habían dejado solo. Tenía muchos discípulos que le habían abandonado,
Amados hermanos, si el apóstol Pablo hubiese hecho caso al consejo, porque era un consejo nacido de un corazón no malvado, sino simplemente un corazón humano que no quería que su hermano experimentase cierta dificultad, amén, cierta tribulación o persecución. En ese sentido, nosotros tenemos que oír primero a Dios antes de atender el consejo de las personas, o el mismo consejo de la familia, o el mismo consejo de los hermanos. Debemos saber qué es lo que Dios nos está pidiendo hacer, amén, y estar dispuestos a hacerlo. Fíjense ustedes, en este momento no podríamos leer ni siquiera las cartas del apóstol Pablo si él no hubiese obedecido a la voz del Señor. Cuán importante es obedecer la voz del Señor, que incluso los demás al principio no la entienden. Cuán importante es decir sí al Señor y estar dispuestos. Amén. ¿Cuántos están comprendiendo el mensaje? Yo percibo en mi corazón que en este tiempo Dios empezará a tratar con cada uno de nosotros, demandándonos cosas un poco más difíciles de hacer, cosas que debemos dejar o abandonar, cosas de las cuales nos debemos abstener. Nos cuenta la historia que David Wilkerson, este gran hombre de Dios en los Estados Unidos, tuvo que renunciar a la televisión. ¿Cuántos han escuchado ese testimonio? Amén. Tuvo que renunciar a la televisión porque era adicto, tenía muchas horas frente a la televisión, perdía mucho tiempo, no podía leer, no podía orar, tenía sus programas favoritos y Dios le dice que venda esa televisión. Él se resistía. Nos cuenta en su libro que él dijo: Señor, si tú quieres que la venda, entonces en el transcurso de 2 horas me tiene que llamar el comprador. Y lo había puesto, dice, en el periódico a un precio excesivamente alto como para que nadie se anime, como para tener una justificación, ¿verdad? Y dice que estaba con su reloj, ¿no?, mirando, esperando que pase el tiempo, hasta que en el último minuto le entró una llamada. Y era una persona que dice: he visto el aviso, quiero comprar esa televisión, pero ni siquiera sabe cómo funciona. No importa, dice, lo quiero comprar. Y ahí se dio cuenta. Fíjese cómo a veces nos queremos escapar del trato de Dios, no entendiendo lo maravilloso que está por delante. No estamos dispuestos a renunciar a ciertos deleites, pasatiempos, hobbies, cosas que nos gusta hacer. Ese hombre, si hubiese perdido un gran ministerio, no hubiese llegado a miles y miles de jóvenes a través de sus centros de rehabilitación, de sus campañas de evangelismo. Hoy en día es uno de los ministerios más grandes en los Estados Unidos, llegando a todas las naciones a través del internet. Ese hombre ya falleció, pero sus discípulos predican como él, y ese evangelio está siendo diseminado a lo largo del mundo. Por la obediencia, que podríamos decir no era tan grande, pero por esa obediencia a lo que Dios le pidió, llegó a ser un hombre de profunda oración y de profunda revelación. ¿Cuánto nos estamos perdiendo, amados hermanos, por simplemente atender a las cosas que nos gustan hacer? ¿Cuánto estamos perdiendo de lo que Dios quiere compartir, de sus grandes planes y maravillosos planes? Por eso es que cuando Dios me llamó a una intimidad, Él me dijo: tienes que orar y tienes que ayunar. Al principio simplemente entré, solo pensaba que Dios quería llenarme más de su espíritu, usarme en la congregación. No sabía que Él tenía otra disposición para mi vida. Y ahora estamos a pocos días de salir de esta ciudad. Amados hermanos, yo sé que predicamos acerca de un gran despertar y de un gran avivamiento. Ese avivamiento tan esperado por todos, incluso por nuestra misma nación. Porque yo sé que en el fondo la gente en su corazón espera un cambio, espera una respuesta, un milagro que ocurra en esta nación. No saben de dónde va a venir, pero nosotros sí sabemos. Nosotros sí sabemos, porque la Biblia dice: no es por fuerza ni por ejército, es por mi espíritu. Nosotros sabemos la respuesta, pero no estamos dispuestos a la renuncia, a la abnegación, al sacrificio. Pongámonos de pie, por favor.
Le he dado 3 ejemplos de personas que lo dejaron todo por el Señor. Personas que le dijeron a Él: oh Dios, hemos sido comprados a precio de sangre. No podemos rehusarte nada. No podemos negarte nada. Simplemente, Señor, da la orden y tus siervos obedecerán. Cierre sus ojos donde está y deje que el Espíritu Santo le ministre. Que el Espíritu Santo hoy, en esta noche, cambie su corazón y lo transforme en un corazón dispuesto. ¿Qué es la disposición? Simplemente es la decisión de decirle: Señor, lo que tú me pidas, lo que tú me demandes, lo que tú me demandes, yo haré. Lo que tú quieras que renuncie, yo lo dejaré. De lo que tú quieras que me aparte, Señor, me apartaré. Dios quiere hacer una gran obra con su iglesia. Yo siento en mi corazón que Dios quiere hacer una gran obra con su iglesia. Pero constantemente Dios está en controversia con sus hijos, que aunque le llaman el Altísimo, realmente no lo quieren enaltecer. Y aunque le llaman Señor, realmente no le quieren obedecer. Dios tiene un gran problema con corazones endurecidos, indiferentes, con corazones tibios, con corazones que se comprometen solo por un momento, un tiempo, e incluso a conveniencia. No estamos dispuestos como el apóstol Pablo, no estamos dispuestos como Isaías a enfrentar peligros, a enfrentar persecuciones, rechazo. No estamos dispuestos, como dice el apóstol, ni siquiera a probar un poco de aquella sangre. No estamos dispuestos al sufrimiento. Quiero que levantes tu voz en oración y hables con el Señor. Esta es una iglesia hermosa. Esta es una iglesia maravillosa. Personas que han entregado su tiempo, internos que han renunciado a estar con sus familias por causa de la obra del Señor. Jóvenes, adolescentes y adultos que tienen un compromiso serio con el Señor. Pero Dios dice: aún hay más. Aún hay más. Aún quiero mostrarte campos verdes, lugares donde vas a dar fruto. Pero el Señor está demandando un corazón rendido, un corazón sumiso, un corazón completamente quebrantado, doblegado delante de Dios. Quiero que en oración escuches las mismas palabras que escuchó Isaías. Dios todavía sigue diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios todavía sigue pronunciando estas palabras: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y tal vez tú estabas esperando escuchar este mensaje, porque estaba en tu corazón cierta percepción de lo que Dios quiere que hagas, pero que no estabas seguro.
Aleluya, simplemente dile: Señor, háblame. Háblame, Señor. Háblame fuerte si es que no te puedo oír, porque yo quiero hacer tu voluntad, porque yo quiero rendirme a tu plan, porque yo quiero entrar en ese diseño que se ha preparado para mí desde antes de los tiempos. Yo quiero, como Pablo, llegar a la meta y poder decir que yo sea hallado por Él, asido por Él, aleluya, y llegar a cumplir el propósito de Dios. Que todo lo demás lo haga a un lado, lo tenga por basura, con tal de obtener a Cristo. Habla con Dios, levanta tu voz y dile: Señor, 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 toma mi corazón, toma mi vida, toma mis años, toma mi tiempo, toma incluso los dones que tú mismo me has dado. Yo quiero ser esa vasija, yo quiero ser ese siervo, esa sierva, el cual el día de mañana vendrá delante de Dios con sus manos llenas de fruto. Aleluya, aleluya, porque dice: irá el sembrador, irá andando, dice, y sembrando la semilla y llorando, pero volverá, dice, con gozo, trayendo sus gavillas. Oh Dios del cielo, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Que tú puedas en esta noche obtener una respuesta de cada corazón, un compromiso de cada corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios.